Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión familiar. Qué rico poder contar con ustedes, qué rico poder tenerles en este lugar, qué rico poder compartir este espacio que el Señor nos regala, un espacio de mucha bendición, donde vamos a poder compartir el día de hoy, como lo dice la Biblia. Este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes, los discípulos de Castilla, los discípulos de Senfol Robledo, los discípulos de Senfol Ensar, pero también a todas las personas que a esta hora de la mañana conectan a, a esta transmisión de la reunión familiar. Les damos la bienvenida. Quizá usted no sea de ninguna de las sedes de Senfol, pero estamos muy contentos de que haya llegado a esta transmisión. Estamos muy contentos de que esté unido con nosotros en este espacio que es para glorificar y para exaltar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente, dispongamos el cuerpo para entrar hoy a la presencia del Señor, para poder entrar hoy con todo el corazón, que usted pueda pensar qué es lo mejor, qué es lo mejor, qué es lo más especial que usted tiene hoy para entregarle a Dios, qué es lo más especial que usted tiene hoy para glorificarle a Él, para bendecir su nombre, para declarar su fidelidad y sus maravillas. Piense cuál es la mejor ofrenda que usted puede tener hoy para glorificar y exaltarlo a Él, porque eso es lo que queremos hacer en esta mañana, poder entrar a la presencia de nuestro Dios y tener un corazón dispuesto, tener un corazón disponible para exaltarlo a Él y darle lo mejor de nuestras vidas. Así que bienvenidos. Mi amor, bienvenida. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para entregarle a Dios en esta mañana? Lo mejor que tengo para entregarle a Dios en esta mañana es un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, porque es un mes que termina, es nuestro quinto mes del año, es nuestro tercer mes que termina en la cuarentena. Y bueno, aquí vamos de la mano del Señor. Él nos ha sostenido en medio de esta pandemia, nada nos ha faltado y nos ha permitido seguir sirviendo y seguir enseñando a otros su palabra. Qué bendición, así es. Dios ha sido fiel y nos ha permitido ver su gloria. Por eso les animamos a que entremos a la presencia del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y podamos darle lo mejor de nuestras vidas. En la mañana de hoy lo estaremos haciendo con Adriana Tavares. Adriana va a estar acompañándonos en este tiempo de poder exaltar, de poder glorificar, de poder bendecir el nombre de nuestro Señor con lo mejor que podemos darle, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Adri, bienvenida. Gracias. Quedamos contigo para tener este tiempo de alabanza al Señor. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Queremos que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo de regocijo, un tiempo de amores con nuestro Padre Celestial. Entonces, sean todos bienvenidos, sean todos disponiendo sus corazones, sus vidas, este tiempo especial para que sea Dios obrando, hablando y ministrando cada una de nuestras vidas. Entonces les invito a que vamos a la Biblia, al Salmo 96, para que hoy nos pongamos en sintonía con nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Este es el tiempo que Dios ha hecho para que vengamos delante de Él, para que le demos gracias, para que le presentemos todas nuestras situaciones, porque Él es un Dios fiel y misericordioso. Él nos ama, Él está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor, está atento a todo lo que cada uno de nosotros necesitamos, y Él es bondadoso y eterno. Entonces, les invito a que, si ya estamos en el Salmo 96, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, y dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él,
Tú y tu poder y equipo gloria. tienen que hacer su trabajo. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Entonces, como familia, como sus hijos, como sus amados, venimos hoy delante de la presencia del Señor a darle gracias, a cantarle con todo nuestro corazón, a exaltarle con todo nuestro ser, porque este es el tiempo de alabarle, este es el tiempo de bendecir a ese papá que dio su vida por nosotros, a ese papá que nos ha dado salvación, que nos ha dado libertad, que está siempre atento a nuestras oraciones y siempre está atento a todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Independiente de lo que estemos viviendo, independiente de la situación actual en el mundo entero, sabemos que podemos contar con Él. Sabemos que siempre está atento a cada una de nuestras peticiones y a cada una de nuestras oraciones. Entonces hoy queremos que nos unamos para darle gracias, para exaltarle y para bendecirle porque Él es bueno. Porque cada día está atento a lo que cada uno de nosotros necesitamos y porque, como dice su palabra, que nosotros vamos confiados delante de su presencia y pedimos. Y le pedimos y vamos confiados en que si las cosas son de acuerdo a su voluntad, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, del 14 al 15, que si vamos delante de Él, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿cierto? Entonces, eso es lo que venimos en este día, a entregarle, a darle la gloria, la honra, a pedirle, a exaltarlo por sus maravillas, por su grandeza, por su poder, a unirnos como familia, como sus hijos, a darle gracias y a reconocerlo siempre. Entonces, si nosotros las peticiones que llevamos delante del Señor, las enfatizamos de acuerdo a su voluntad, y si vamos confiados que Él nos oye, que todo está delante de Él y de acuerdo a su voluntad, vamos a estar confiados de que vamos a tener esas peticiones, porque si van de acuerdo a su voluntad, las tenemos. Entonces, si nosotros armonizamos nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, Él nos oirá. Vamos a estar confiados cada día de que Él nos va a escuchar. Entonces hoy le vamos a dar gracias, vamos a poner todas nuestras peticiones, todo nuestro corazón, toda nuestra gratitud delante de Él. Porque antes de las peticiones debemos de presentarle la gratitud, la honra, la gloria solo a Él, porque a Él se la merece, porque Él es el que nos da todo cada día. Él es ese Dios que siempre está ahí atento a nuestro clamor y responde, Él responde. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy acelerados, entonces queremos las respuestas del Señor ya, pero es en el tiempo de Él y es en el tiempo de que Él nos va a responder y en medio de la espera, Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer en el momento de recibir esa bendición, en el momento de recibir eso que Él nos quiere entregar. Pero nosotros debemos de estar confiados de que Él es el Dios que cumple. Sí, Él siempre va a cumplir. Él lo que nos promete lo cumple. Él es el Dios que cumple esas promesas. Él es el Dios de pactos que siempre está a nuestro lado. Entonces, queremos que en esta mañana recordemos que si no hemos recibido la respuesta a una de nuestras peticiones, es porque de pronto no está en sus planes, de pronto no es, de pronto no nos va a hacer bien lo que estamos pidiendo, o no es el tiempo, entonces vamos a aprender a pedirle que nos enseñe a esperar y a presentar todo delante de Él y a seguir esperando en su voluntad. Entonces, que en este día estemos dispuestos a escucharlo y a esperar. Amén. Entonces vamos a orar y a entregarle este tiempo especial a Él.
Dios, en esta mañana queremos darte muchas gracias. Queremos presentarte nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo. Todo está delante de ti, nuestro corazón, Señor. Hoy venimos ante tu presencia a darte gracias, Señor. A darte gracias porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Porque nos asombramos cada día con lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Porque nos asombramos cada día, Señor, con las manifestaciones de amor que tú tienes para con cada uno de tus hijos, para el mundo, Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. En esta mañana, Señor, presentamos todo nuestro ser delante de ti. Te pedimos que seas tú limpiando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, Señor, para que seamos hoy llegando, buscando a tu presencia, Señor, limpios de corazón, Señor. Hoy queremos que seas tú renovando, Señor, de manera especial y sobrenatural todo nuestro ser. Gracias, Padre bueno y maravilloso, porque estás escuchando nuestras oraciones. Estás escuchando las oraciones de tus hijos, Señor, y venimos delante de ti a darte gracias, Señor. Hoy, Señor, pongo delante de ti mi boca, Señor. Te pido que limpies, Señor, mi boca, si en esta semana, Señor, ha pronunciado malas palabras, Señor, nuestro corazón. Señor, si hemos guardado sentimientos, Señor, que no son de tu agrado, Señor, sino que contaminan nuestra vida. Queremos poner delante de ti, Padre Celestial, nuestra mente, Señor. Límpianos de manera especial. Limpia esta mente, Padre bueno y maravilloso, de todo, Señor, lo que ha querido llegar a contaminar, Señor, lo que ha querido llegar a dañar, a obstruir ese fluir de tu presencia y al recordar esas palabras, esas promesas tuyas que siempre nos das. Señor, que nuestra mente sea limpia, Señor, para recibir solo de ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque este es el día que tú nos has dado, este es el día que tú has preparado para que vengamos delante de ti, limpiemos nuestro corazón y todo nuestro ser, para exaltar tu nombre, para bendecirte, para glorificarte a ti, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias porque hoy reconocemos, Señor, que tú nos limpias, Señor, que tú eres, Señor, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice tu palabra en primera de Juan 1:9. Gracias, maravilloso Dios. Gracias porque podemos venir confiados a tu presencia y ponernos a cuentas contigo, Señor, y limpiar todo nuestro ser, Señor, y podernos apropiar de esa respiración espiritual, Señor, donde inhalamos ese perdón tuyo, Señor, y exhalamos todo pecado, Señor, y echamos fuera de nuestra vida todo pecado, toda cosa que quiera perturbar y, Señor, y confundir nuestras vidas. Pero venimos delante de ti para que seas tú, Señor, para que seas tú, Padre Celestial, limpiándonos día tras día, Señor, para que nos llene, Señor, nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, de tu amor, Señor, de tu fidelidad, tu misericordia, que recordemos todas las promesas que tú nos has dado, Señor, y que tú las cumplirás de manera especial. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, porque queremos echar toda ansiedad de nuestra vida, Señor, y queremos apropiarnos de tu paz, apropiarnos de la paz que tú nos das, poner todas nuestras peticiones delante de ti, para que seas tú dándonos paz, Señor, para que seas tú dándonos libertad, Señor, para venir delante de tu presencia y buscarte confiadamente, porque tú nos escuchas, porque tú estás, Señor, atento a nuestro clamor. Gracias, maravilloso Rey, porque este es el día, Señor, que tú has dispuesto para que estemos delante de tu presencia, para que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para venir delante de ti. Gracias, Señor, porque tú cumples todas tus promesas y aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a seguir. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos,
guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Toma este momento, dale gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígame una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en mi lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí, estoy aquí. Oh, oh.
Por tu gracia estoy aquí. Señor, por tu gracia y tu poder, por tu fidelidad y tu misericordia, estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque queremos cada día vivir en comunión, Señor, y en adoración, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor, como dice tu palabra en Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Siempre, siempre esos consejos van a ser eso, van a ser verdad y firmeza, van a traer firmeza a nuestra vida, van a estar con nosotros, nos van a dar fortaleza, nos van a dar firmeza cada día para seguir aferrados de su mano. Cada día podemos estar ahí buscándole, ahí clamándole, ahí exaltándole y adorándole, porque eso es lo que Él se merece de nosotros, la alabanza, la adoración, la exaltación, que cada día nosotros nos dispongamos para mostrar a todos, Señor, cuán grande y maravilloso es. Que cada día, Señor, se desarrolle esa confianza en nosotros, Señor. Gracias, Dios. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Gracias, Padre. Gracias, papá, porque
Es tu fidelidad. Eres tú quien nos conquistas día tras día. Eres tú quien nos das la seguridad. Eres tú, Padre bueno y maravilloso, quien nos lleva a vivir, Señor, de una manera especial, de una manera sobrenatural, porque a veces no entendemos, Señor, las situaciones, no entendemos, pero vemos y reconocemos que siempre estás con nosotros y reconocemos que siempre estás ahí. Gracias porque queremos, Señor, vivir tu palabra cada día. Queremos aprender de ella. Queremos cada día, Señor, ser hacedores de ella cada día, Señor. Y como nos lo manda tu palabra en el Salmo 29, 1 y 2, diciendo, tributad a Jehová, oh Hijo de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Padre, que cada día nosotros tus hijos, Señor, nosotros tus amados, Padre Celestial, cada uno de nosotros que creemos en ti, que buscamos la seguridad y la confianza en ti, Señor, enséñanos, Señor, a darte toda la gloria a ti, Señor, a hacer todas las cosas para agradarte a ti, a dejar de hacer aquello que a ti no te agrada y poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Vivir en oración, vivir en obediencia a ti, Señor. Vivir exaltándote, regocijados en tu presencia, Señor. Enséñanos cada día. Padre, porque a veces fallamos. Padre, porque a veces, Señor, decaemos. A veces nos dejamos llevar más por la angustia, Señor. Pero hoy queremos, Señor, vivir conforme a tu palabra, vivir conforme a tu voluntad, a lo que tú quieres que nosotros hagamos, Padre Celestial. Queremos tributarte a ti, darte a ti la gloria y el poder cada día, adorarte a ti, Señor, adorarte cada día más y más con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Señor, con el ir y compartir a otros de esa verdad tuya, Señor, con el ir y compartir de esa esperanza que solo tenemos en ti. Gracias, gracias poderoso Rey, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie y no hay nadie que se iguale a ti, porque tú eres, Señor, Jehová, Señor, en la hermosura de la santidad. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume
cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Oh, elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Yeah. ¿Quién como él? 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 Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como él? ¿Quién como él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Por su palabra vuelve a empezar. Yeah, yeah. Tu palabra. Es nuestra decisión, poderoso Rey, es nuestra decisión volvernos en amores contigo cada día. Es nuestra decisión de renovar esa intimidad que necesitamos tener contigo, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre, Señor, podemos estar confiados, Señor, y buscar tu presencia confiados porque te encontraremos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo especial. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la disposición para reconocerte a ti, Señor, para exaltarte y bendecir tu nombre, Padre bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque este es el tiempo, Señor, donde tú, Señor, sigues hablando a nuestra vida, donde tú nos sigues ministrando, donde tú a través de tu palabra ministras nuestras vidas de manera especial. Gracias, maravilloso Rey. Hoy bendecimos, Señor, la vida de Raúl, de Paula, Señor, de Rosemary. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por tus siervos, tus hijos, que tú pones, Señor, para instruirnos cada día, Señor. Los bendecimos de manera especial. Bendecimos tu palabra cada día, Señor, y te pedimos que sigas hablándonos, que sigas ministrándonos y que nosotros sigamos disponiendo nuestro corazón para escucharte, Señor, para poner por obra tu palabra cada día, Señor, y hacernos hacedores de ella cada día, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué rico poder estar en la presencia del Señor.
y que, como lo compartíamos con Adri, entender que no hay nadie más como Él. Solamente Él es bueno, solamente Él nos ha traído hasta acá y hoy nos permite terminar 5 meses de ver su fidelidad en este 2020. Y lo más seguro y la seguridad que hay en nuestro corazón es que el resto de este año vamos a seguir viendo su gloria. Así que bienvenidos nuevamente a los que van llegando en este momento. Estamos en la reunión familiar de Senfol Castilla, Robledo y Salgar, y vamos a ser ministrados en esta mañana como lo fuimos en este tiempo de oración, ahora con la palabra del Señor. Y para esta oportunidad vamos a estar con Rosemary, la pastora de Senfol Robledo, que nos va a ministrar con esa palabra fresca, especial, y ese alimento que trae plenitud a nuestro espíritu a través de la palabra del Señor. Rosmy, bienvenida. Muchas gracias, Raúl, Paula y hola, Adriana. Gusto en verlos y a todos los que están en medio de esta transmisión. Bueno, hoy vamos a hablar un tema donde prácticamente casi no se toca. Es un tema que se ramifica con otros temas, pero digámoslo así, hoy es como una especie de abrebocas. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy con este tema? Nos vamos a hacer una autoevaluación. Vamos a reflexionar cómo está nuestra vida a nivel personal. El tema tiene que ver con el área sexual. Nosotros los cristianos tenemos 2 áreas. Una de ellas es la espiritual y otra es la carnal. Y aquí vamos a hablar es de nuestra carne. Nuestra carne nos seduce, nuestra carne nos invita, nuestra carne nos presenta a nosotros necesidades. Y allí es donde entra el poder del Espíritu Santo, quien nos da a nosotros el control, el que forma nuestra voluntad en el proceso de la formación del carácter y aprenderle a decir a nuestra carne no. Pero vamos a ver, digámoslo así, una historia de un hombre en la Biblia donde tuvo un llamado de Dios. Y nos vamos para el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a tomar nuestras Biblias y buscamos Jueces, capítulo 16. Y vamos a mirar un poquito de la historia de Sansón. Y vamos a mirar su área o esa parte de la carne. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Vamos a hacer un símil. Y vamos a mirar que nosotros somos Sansón. Cada uno de nosotros somos Sansón. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un hombre llamado desde el vientre. Sus padres ya eran ancianos, su madre era estéril y Dios a ella le dio el privilegio de tener un hijo. Vino un ángel y le anunció que iba a tener un hijo varón. Cuando el ángel vino donde la madre de Sansón, le dijo que no tomara vino ni tomara sidra, porque ese hijo que iban a nacer era nazareo. Es decir, que desde su nacimiento hasta, en el caso de Sansón, desde su nacimiento hasta el fin de sus días, era llamado por Dios. Era un nazareo, era un llamado por Dios. De acuerdo a esto, como dice el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué sucedió con la vida de Sansón? Primero, Dios le hizo un llamado. Segundo, Dios le dio una misión. Y tercero, Dios cumplió su propósito en él. Pero ¿qué sucedió en la vida de Sansón? Y vamos a mirar a Sansón como que si fuéramos cada uno de nosotros y vamos a mirar nuestra naturaleza pecaminosa en lo que es nuestra carne, y vamos a mirar cómo la carne nos seduce a todos por igual, donde muchas veces el cristiano no sabe abordar este tema. ¿Por qué? Porque se vuelve tabú, porque para muchos es vergonzoso, para otros puede haber culpa.
Es un tema donde muchos no lo saben abordar y entonces muchas veces espiritualizamos todo, hablamos mucho de santidad, pero muchas veces no sabemos el cómo trabajar en nuestras vidas el área sexual. Y entonces vemos en la vida de Sansón donde su área sexual era su mayor debilidad. La Biblia nos habla que nosotros los cristianos tenemos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Y uno de nuestros enemigos es la carne. Nosotros podemos tener en nuestra mente mucha palabra de Dios, pero si ella no es vida a nuestra vida espiritual, la carne nos vence. La naturaleza que yo más alimento, esa naturaleza es la que me va a vencer. ¿Y qué sucedió en la vida de Sansón? Todos vamos a ser Sansón. Todos nos vamos a hacer una pregunta: ¿cómo está mi área sexual? Entonces, ¿qué sucedió en la vida de Sansón? Sansón era un hombre totalmente dominado por su carne, totalmente dominado. Pero como les decía ahorita, fue llamado, Dios le dio una misión y Dios cumplió el propósito en él. El llamado, ¿cuál fue? Había en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, había guerra con los filisteos. Y Dios usó a Sansón como instrumento para defender y para libertar el pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo descendía sobre él. A nivel de simbología, su cabello era la fuerza. O sea, no era el cabello como tal, pero era el símbolo de la presencia del Espíritu Santo, de que toda hazaña o que todo lo que tú y yo hagamos, todo procede del Espíritu de Dios. Pero a mí lo que me impacta es de que fue llamado, tuvo una misión y cumplió su propósito, a pesar de que él era un hombre totalmente, como lo decimos coloquialmente, era un hombre carnal. Entonces vamos a mirar a partir del versículo 1. Dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. En la parte B de este versículo 1 dice: vio allí una mujer. ¿Qué sucede cuando la carne es la que vence, y especialmente en el área sexual? La mirada y el desear a una persona tiene que ver con la lascivia. Vio. Y luego dice: vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces empezamos que él era un hombre totalmente lascivo. ¿Qué tiene que ver la laxivia? La laxivia es un deseo incontrolable en el área sexual. La laxivia va muy unida a la parte de lo que es el enamoramiento. El enamoramiento hay que tener mucho cuidado, porque allí es donde se cometen muchos errores, porque él la miró, simplemente la deseó y la tomó. Entonces vamos a mirar dos conceptos, que en él hubo enamoramiento, y vamos a diferenciar qué es enamoramiento y qué es amor. ¿Qué es el amor? Es un juego de dos personas y todos dos ganan, porque no se hacen daño, porque no es un deseo solamente sexual, sino que es un deseo integral. Me intereso por la persona a nivel de todos sus aspectos de su vida. Ese es el amor, y el amor se construye con el paso del tiempo. El amor se construye en medio de las crisis, en medio del dolor y en medio de las pruebas, aceptando la otra persona tal y como es, con su personalidad, con su carácter, con su temperamento, con sus actitudes negativas o positivas, con su emocionalidad o con su frialdad. Acepto la otra persona tal y como es. La acepto, por ejemplo, en cuestión de parejas, cuando el varón conquistó a la mujer y la vio muy linda y ella se arregló para él, la vio muy hermosa, pero cuando se casaron al otro día
si digámoslo así, de la luna de miel, la vio despeinada, despelucada, desmaquillada, es amarla así, porque no estaba tal como la vio la primera vez. Es amar a la persona con el callito, es amar a la persona con la barriguita, ya con lo que realmente somos nosotros, con el ser, es enamorarme del ser de la persona. En cambio, el enamoramiento tiene que ver con una obsesión, tiene que ver con un deseo incontrolable. El enamoramiento es estar bajo una burbuja o como una especie de hechizo, donde la persona idealiza a una persona y esa persona es enamorarse de ella, pero eso es una mentira. Y eso es lo que sucede con la carne. ¿Y qué fue lo que sucedió con Sansón? Se enamoró, pero así inmediatamente cuando vio a quién, primero a la mujer del versículo 1, vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Era un hombre, digámoslo así, débil de carácter, pero su área sexual era débil. Por eso todos vamos a mirarnos como Sansón. Y luego dice el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. En el versículo 1, él vio, tiene que ver con la laxivia y tiene que ver con la lujuria. La lujuria y la laxivia, digámoslo así, son primas hermanas, que es el deseo y la actividad sexual exacerbados. Tiene que ver la laxivia con estimular los sentidos, el ver, la propensión a esos deseos sexuales donde son sin control. Esa es la laxivia, donde no hay control. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay control? El área sexual gobierna la vida del creyente. ¿Qué sucedió con Sansón? Él fue llamado, pero su vida fue totalmente erotizada, porque él le obedecía a su área sexual, sin control, le dio rienda suelta. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está mi área sexual? Tú te vas a hacer esa pregunta en tu casa, conscientemente. ¿Cómo está mi área sexual? ¿Yo la estoy controlando? ¿Quién es el que la controla? El poder del Espíritu Santo, lo que más alimento. Entonces dice el versículo 4, se enamoró, la idealizó, la deseó, se convirtió en una obsesión. Y el enamoramiento es estar, como les decía ahorita, como bajo un hechizo, donde la persona no ve ni a derecha ni a izquierda, no ve lo que hay delante, no ve lo que hay atrás. Y lleva solamente a un impulso sexual. ¿Qué sucedió cuando él se enamoró de Dalila? Vamos a seguir leyendo. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Aquí vemos a Dalila, cómo empieza a trabajar Dalila. Tú eres Sansón, yo soy Sansón, vamos a hacer ese rol de Sansón. Y Dalila va a hacer el rol de la carne, va a cumplir en este momento el rol del área sexual. Cómo el área sexual nos engaña, cómo el área sexual nos seduce, cómo el área sexual distorsiona nuestros sentidos, cómo el área sexual, que es parte de la carne, nos hace ver, como dice el versículo 1, como dice el versículo 4, nos hace enamorar de personas donde se idealizan. Y aquí es donde vamos a mirar cómo el área sexual trabaja en nuestras vidas.
Y dice el versículo 8 nuevamente, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, es decir, estaba en verdes. Y cuando al estar verdes son tan fuertes que no se pueden romper. Y dice el versículo 8, así empieza a obrar la carne, así empieza a obrar el deseo sexual. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. ¿Qué dice? Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. En el aposento es donde está el lugar donde se tienen las relaciones sexuales. Y ella tenía hombres en acecho. ¿Qué hace la Dalila? ¿Qué hace la carne? Está siempre al acecho. Y luego dice el versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, o sea, nuestra carne, que nos dice a nosotros: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo me podrás ser atado. ¿Qué hace Dalila? Empieza su juego de seducción, empieza su juego de artimañas, para empezar a quebrantar la voluntad de ¿quién? De Sansón. Y eso hace nuestra carne, nos empieza a seducir, primero viendo, luego haciéndonos enamorar y luego empieza con su juego. Lo que decíamos ahora, el juego del amor, lo que realmente es el amor, es un juego de dos y no se hacen daño. Porque es aprender a amar y aceptar a la otra persona, a diferencia del enamoramiento, que en el amor miento. Y luego dice en el versículo 10, te ruego cómo podrás ser atado. La carne, cuando empieza a gobernar a nuestras vidas, ¿a qué nos lleva? A ser atados. Lo que dice en Isaías 58, que el ayuno que Dios, cierto, al que Él nos invita es para ser liberados de las ligaduras de impiedad, de las ataduras. Y la carne empieza a seducirnos y ahí es donde nos empieza a atar. Ahí inician ataduras a nivel sexual, las ataduras a nivel sexual. Y dice el versículo 11, y él le dijo, Sansón, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila, o sea, nuestra carne, recordemos el rol de Dalila, nuestra carne, versículo 12, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Vuelve a hablar de atar, de ataduras. Eso es lo que hace la carne. Al seducirnos, al ver, enamorarnos, primero ver, segundo nos enamora la carne, tercero genera ataduras. Y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos una voluntad fuerte, que tenemos un carácter formado por el poder de la palabra de Dios, pero resulta que muchas veces podemos ser débiles. Y entonces es allí donde vamos a mirar más adelante cómo muchas veces muchos cristianos, en su gran mayoría, están teniendo la vivencia que tuvo Sansón. Y dice, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Pueden haber momentos en donde la carne nos seduce, el mundo como tal está erotizado por medio de las películas, las propagandas, en medio de, por decir, a nivel televisivo, las conversaciones, las decisiones de las cuales yo tomo, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy pensando. Entonces, eso hace que nuestra carne se erotice. Y ahí es donde empezamos a incurrir en lo que no le agrada a Dios.
Y dice el versículo 13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Mire lo que hace la carne. La carne empieza a hacer un juego donde le dice a Sansón, me estás mintiendo. O sea, la carne, en este caso, nuestra carne, Dalila, empieza a decirte, todos lo hacen. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué mis amigas sí tienen relaciones sexuales con su novio? Yo, ¿por qué no? Ve, mi compañero de trabajo salió de rumba y se encontró con una muchacha muy querida. Yo, ¿por qué no lo puedo hacer? La carne empieza a decirnos mentiras. En un principio, ¿el que hacía? Rompía las cuerdas. En un momento creemos que podemos estar fuertes, pero la carne empieza a seducir de tal forma que empieza a debilitar la voluntad. Y cuando la voluntad empieza a perderse, entonces, ¿qué empezamos a hacer? A obedecer a las peticiones de la carne. Con respecto a esto, la laxidia y la lujuria es lo que gobierna el área sexual, ¿cierto? Y eso es lo que estaba en la vida de Sansón. Entonces, es aquí donde tú te haces otra pregunta. Yo primero te hago la pregunta. ¿Tú eres un hombre o una mujer lujurioso o lujuriosa? Hazte en este momento la pregunta. ¿Soy lujurioso? ¿Soy laxivo? Hazte la pregunta. Porque todo esto está ¿en dónde? En la carne. Y luego dice el versículo 14, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. ¿Qué hace la carne? Se asegura de que tú estés atado. Hasta este momento, Sansón se podía librar de esta mujer de la cual él se enamoró, que recordamos que es diferente a lo que es el amor, que es una obsesión, que es una idealización y es estar bajo su hechizo, es como estar dentro de una burbuja. Es una mentira el enamoramiento, porque es poner a la persona en un pedestal, pero esa persona en ese momento no se está mostrando tal y como es. Y vamos a mirar cómo empieza a proceder Dalila, o sea, cómo empieza a trabajar nuestra carne. Versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces el rol de Dalila, o sea, nuestra carne, ¿qué es lo que empieza a hacer nuestra carne? Primero, nos presiona. Nos presiona. Dentro de los enemigos del cristiano está también ¿qué? El mundo. ¿Cómo está el mundo? Egoísta, hedonista, materialista y erotizado. Entonces la carne es seducida por medio de todos estos medios. ¿Y qué empieza a hacer? A presionarnos. Eso es lo que hace la carne. Y los medios empiezan a presionarnos y empiezan a ponernos ¿qué? Deseos, pensamientos. El área sexual tiene, por decirlo así, dos facetas. Una que es la de los pensamientos, que es donde está la lujuria y la laxivia, y la otra que es la parte de la parte fisiológica, donde está la parte, digámoslo así, de cómo funciona nuestro cerebro. Y es la parte del líbido o el deseo sexual, es donde está la parte de las sensaciones que experimenta nuestro cuerpo, porque nosotros somos seres vivos. Es esa parte natural que nosotros tenemos,
pero necesitamos tener el control de ellos, que ni el líbido, o sea, el deseo sexual, y las pulsiones y las sensaciones no nos gobiernen, sino aprenderlos a controlar. Y eso fue lo que le sucedió a Sansón. Él no lo controló, porque era un hombre que vivía en la carne y no vivía en el espíritu. Y esta batalla, muchos cristianos la están perdiendo, porque han perdido el control. Y dice el versículo 16, ¿qué empieza a hacer la carne? 1, a presionarnos por todos los medios externos. 2, ¿qué empieza a hacer la carne? A importunarnos, a ponernos deseos. Digamos, un hombre pasó una muchacha muy bonita. ¿Y qué hizo? Versículo 1, la vio. Pero si no toma el control de esa mirada, puede pasar a lo que dice el versículo 4, se puede enamorar de él, viene el enamoramiento hacia esa persona. Y si esa persona pone atención, entonces ahí la persona es engañada. Igual le sucede a una mujer, de pronto ve un hombre bien atractivo y los mismos pasos como para el hombre es para nosotras, las mujeres. Nos empieza a engañar, nos empieza a seducir, nos empieza a presionar y empieza a importunarnos. Hace muchos años me decía una discípula, ¿cómo manejo esta situación? Y es que resulta que su esposo trabajaba fuera, en el exterior, y a ella le tocaba prácticamente estar sola toda la parte del tiempo. Y vienen, ¿cierto? Los dalilos, por decirlo así, y vienen a importunar, y vinieron a importunarla y a presionarla y a decirle, ¿usted cómo está de solita? Y con palabras insinuantes. Y a ella esto empezó a gustarle. Y ese Dalilo, por decirlo así, empezó a seducirla y a ella le empezó a gustar. Y por un pelito, por decirlo así, ella casi cae en el adulterio. Lo que es el enamoramiento, lo que es la carne, cómo trabaja de una manera sutil. Porque dice en el versículo 16, la importunaba. Entonces, con las palabras de seducción, en esta persona, en esta discípula de hace muchos años, esas palabras empezaron a importunarla ¿dónde? En la mente. Y ahí empezaron los pensamientos. Y dice, y su alma fue reducida a mortal angustia. Esa es otra labor de la carne. Esa es otra labor de Dalila. Entonces, mire todo lo que hace la carne. Y nos vamos al versículo 17. Cuando la carne opera de esta manera, presiona, inoportuna y aflige el alma, entonces, ¿qué hace? El corazón se debilita. ¿Qué sucedió con Sansón? Su corazón tenía una dualidad. Él era un llamado de Dios, pero segundo, tenía el área sexual muy débil. Su corazón estaba en una dualidad, un corazón dividido. Y el área sexual, al debilitar nuestro corazón, entonces le doy más fuerza a la carne que al espíritu. Y dice el versículo 17, le descubrió pues todo su corazón, o sea, el corazón queda expuesto. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. O sea, el llamado. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres.
El cabello de él simbolizaba la presencia del Espíritu Santo y él tenía presente y tenía conciencia de que su fuerza venía era del Espíritu de Dios. Y luego dice el versículo 18, viendo Dalila nuestra carne, que recordemos que ese es el rol de la carne, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, o sea, cuando a la carne yo le descubro todos mis deseos, le digo, ay, sí, yo quiero, yo necesito complacerme, porque es que la carne nos genera y nos produce, nos seduce, nos incita y crea necesidades que no tenemos. Eso hace la carne, crear necesidades sexuales. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, la carne, porque él me ha descubierto todo su corazón. O sea, ya estaba el corazón como débil, frágil. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Versículo 19. Y ella, o sea, Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¿Qué hace el área sexual que está en nuestra carne? Al debilitarnos, produce adormecimiento espiritual. Y cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, se pierde el discernimiento, la sabiduría y nos convertimos en personas necias. ¿Qué sucedió con el rey David cuando él estaba en su palacio? En el tiempo del rey David estaban en guerra. Y resulta que sus principales, sus comandantes y su ejército estaban en guerra. Él, en vez de estar en la guerra, en medio del campamento, para elaborar estrategias para ganarle a sus oponentes, ¿él dónde estaba? En la terraza del palacio. ¿Y qué sucedió? Versículo 1. Vio a Betsabé. Versículo 4. Se enamoró de ella. ¿Y qué sucedió? La carne lo engañó y él actuó. Y vinieron las consecuencias que nosotros las conocemos, que fue cuando tuvo un bebé, un niño, y al año él murió. Y ahí fue cuando él compuso el Salmo 51 y le pidió perdón a Dios porque él se arrepintió de todo corazón. Porque, ¿qué hace la carne? Y cuando seduce y cuando toma el área sexual, produce necedad. Eso fue lo que le sucedió al rey David, porque él en un acto de necedad, porque se pierde la lucidez, porque se pierde la razón, se toma las decisiones con la carne, ahí fue cuando él cayó. Y ahí es donde muchos cristianos están cayendo, donde la carne está tan débil y está tan fortalecida que se está ganando esta batalla. Y muchos entran en vergüenza y muchos entran en culpa. Y estos temas son tabú. Estos temas no se tocan. Uno, porque a muchas personas es vergonzoso, y otra porque no lo saben manejar. Porque entonces la persona de pronto se va a sentir atacada. Y si se da con una persona legalista, entonces le va a decir, usted es un pecador, usted no vive en santidad, usted va a perder la salvación, con razón a usted le está yendo tan mal. Y no sabiendo que es un área, que es una de las más fuertes en la vida, ¿de quién? De nosotros los cristianos. Porque las áreas donde necesitan mucho control del Espíritu Santo es el área sexual, el área económica y el orgullo. Pero hoy estamos hablando del área sexual que está en la carne. Y luego dice el versículo, nos vamos
íbamos en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hablábamos en un principio que él fue llamado de Dios, y Dios le dio una misión: salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Aún él, con toda su carnalidad, dándole rienda suelta a su área sexual, aún así Dios cumplió su propósito. Como les decía en un inicio, Salmo 138, 8, Dios cumplió el propósito en él. Es de preguntarnos, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, el que todo lo sabe, el que lo llamó desde el vientre como Nazareo, él sabía cómo iba a ser Sansón. Él conocía y sabía, Dios todopoderoso, cuál era su gran debilidad, y aún así Dios lo usó. Pero Dios es un Dios de límites. Así como al mar Dios le puso límites, y los que han ido a la costa, cuando vemos el mar, que él va y viene, y él no va a tierra más allá de unos metros a tierra seca. Cuando hay mar de leva, ¿qué hace el mar cuando sobrepasa su límite? Hace muchos estragos, hace mucho daño, como los tsunamis. Cuando vienen esas olas gigantescas, ¿y qué hacen? Arrasan con todo lo que hay. ¿Qué sucede igual con el área sexual? Cuando yo no tomo el control, el Espíritu Santo me ayuda a tener el control, el área sexual arrasa con mi vida, arrasa con una familia en caso de una infidelidad, arrasa con muchas personas en el sentido donde hay un embarazo no deseado, donde por causa de eso pueden venir enfermedades de transmisión sexual, porque al no poner control a la carne, entonces arrasa con mi salud. Aparte de eso, afecta mi vida espiritual, porque cada vez me aparta ¿de quién? De Dios. Por eso dice allí, en el versículo 19, el 20, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Estaba jugando con fuego. Él pensó que se iba a escapar, ¿sí? Hoy me tiré una canita al aire. Hoy me acosté con mi novio. Hoy me sedujo esta película triple X, y no, a mí nadie me vio. Pero luego dice la última parte de este versículo: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hasta ese momento Dios cumplió su propósito en él, pero su carne lo venció. Hoy en día, ¿cómo podemos llevar esta palabra a nuestras vidas? Apagamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Apagamos el fuego del Espíritu Santo, lo apagamos. Pero a mí lo que más me impacta de Dios es su gracia. ¿Qué sucedió más adelante? Versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esa es la finalidad de la carne, esa es la finalidad de Dalila. Cuando ya te vence, cuando ya descubre tu corazón, cuando te ha engañado varias veces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le hicieron a Sansón? Le sacaron los ojos. Cuando ya soy seducido en mi carne por medio del área sexual, yo empiezo a perder la visión. Yo no veo a Dios. No lo veo. Pierdo la visión de lo alto. Segundo, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Entonces, fue atado
como una persona esclava. Eso es lo que hace la carne. Ata a la persona y la persona pierde la visión, pierde el discernimiento y apaga al Espíritu Santo. Y me puedo seguir congregando y fielmente cumpliendo ciertos mandamientos que Dios nos da, pero en secreto estoy viviendo una culpa, una vergüenza y una angustia. ¿Yo con quién trabajo esto? ¿Con quién trabajo esta atadura? ¿Con quién trabajo este deseo de mi carne? ¿Con quién trabajo esta lujuria? ¿Con quién trabajo esta laxivia? ¿Con quién trabajo este enamoramiento? Que veo una persona, inmediatamente la idealizo y quiero sexo con esa persona, o la deseo aquí en mi mente, la laxivia. ¿Cuántas veces muchos cristianos están luchando con su área sexual en secreto y no pueden controlarla? Y llegan a un momento donde ya están atados y han perdido la visión de lo alto y han apagado al Espíritu Santo. Lo que más me encanta del Señor, lo que les decía ahorita, el versículo 22, la gracia de Dios obrando en Sansón, la gracia de Dios obrando en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó del vientre, le hizo llamado, le dio una misión, cumplió su propósito, pero él obraba en la carne, pero Dios actuó en él. Y aquí vemos cómo actúa la gracia de Dios en él. Y dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Como Dios nunca nos ha dejado y no nos ha desamparado, a pesar de que muchas veces estamos obrando mal. Dios está obrando en tu vida en este momento, a pesar de que quizás tu carne te ha seducido por medio del área sexual. Y Dios está en este momento trabajando de tal manera que te está invitando a que te vuelvas a Él de todo corazón. Pero vamos a seguir mirando y nos vamos para el versículo 23. ¿Qué es lo que sigue haciendo la carne en la vida de un creyente? Donde es gobernado por su carne, donde no tiene control, donde no le ha puesto límites. Entonces vemos a partir del versículo 23 la obra de la carne, pero como veíamos en el versículo 22, el Espíritu Santo, Él sigue actuando. Y dice el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dentro de los enemigos del cristiano, que está el demonio, el mundo y la carne, ¿qué piensa el demonio? ¿Qué piensa Satanás y sus demonios? Se alegran, lo vencí. Esa es la labor ya de los enemigos nuestros. ¿Qué sucedió con Sansón? Él empezó bien, pero él terminó mal. Pero el Espíritu Santo seguía obrando en él, porque Dios siempre está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice acá en el versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, ¿quién? Los filisteos, o sea, cuando nuestro enemigo espiritual se alegra y dice, lo derroté. Porque dentro de nuestros enemigos está la carne, que es lo que estamos viendo acá, el mundo, que es lo que nos seduce, y el demonio, que es el que nos lleva a que abramos puertas a nivel espiritual y se alegra.
Y entonces, ¿qué hace Satanás y el demonio? 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y luego dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Cuando somos seducidos por nuestra carne, cuando nos dejamos engañar por lo que el mundo nos ofrece, el enemigo hace fiesta y nos ve como un juguete. Pero como nosotros somos pertenencia de Dios, esculpidos en el hueco de su mano, somos anillo de sellar en su dedo, somos corona de rey en su mano, nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Versículo 22, su gracia, su Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. ¿Por qué recordar un versículo que en este momento textualmente no lo recuerdo? Si de pronto Raúl me ayuda con esto, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles ni principados, no lo recuerdo textualmente, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios sigue actuando en la vida de aquel creyente donde su área sexual le está dominando. Hay esperanza. Es ver cómo actúa Dios con su amor. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la vida de Sansón al dejarse gobernar por su carne en el área sexual? Hubo consecuencias. Muchos cristianos en este momento están viviendo las consecuencias de dejarse vencer en su carne por medio de su área sexual, donde han destruido matrimonios, hijos resentidos, esposos o cónyuges con mucho dolor en su corazón. Pero Dios sigue obrando. Y sigamos leyendo versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que yo me apoye sobre ellas. Aquí ya Sansón empezó ¿a qué? A reaccionar. Ya al final de su vida cristiana, digámoslo en el caso nuestro, reaccionó a pesar de las consecuencias. Y luego dice, versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. ¿Quiénes fueron los escarnecedores? Los filisteos. ¿Quiénes fueron los escarnecedores de su carne? Su lujuria, su lascivia y su enamoramiento, donde su corazón se debilitó, su voluntad cedió porque no tuvo control, apagó el poder del Espíritu Santo, fue atado y perdió la visión celestial. Pero aún así, al final, a pesar de las consecuencias, independientemente si tu matrimonio se haya dañado o esté fracturado, tus hijos estén resentidos, si tu vida de pronto en este momento está en un proceso de una enfermedad, de un VIH, por causa de las consecuencias, o otra enfermedad de transmisión sexual, estás viviendo las consecuencias a nivel espiritual porque estás apartado de Dios, entonces empieza a reaccionar como lo hizo Sansón. Y dice el versículo 28, y aquí encontramos la oración magistral, donde él tuvo un arrepentimiento genuino de todo su caminar, donde Dios estuvo con él. ¿Qué sucedió con Sansón? Él no tenía comunión. Dios lo llamó, tuvo una misión, Dios cumplió su propósito, pero su carne lo venció. Pero aún así el Espíritu Santo estaba con él.
Pero al final del tiempo, ¿qué sucedió? Él se arrepintió de todo corazón. ¿A qué nos invita toda esta reflexión, toda esta autoevaluación en cada uno de nosotros? De que reaccionemos y que miremos cómo vamos a pedirle al Señor, como lo hizo Sansón. Señor, necesito que por tu Espíritu Santo tú me ayudes a tener control de mis ojos, de tener control, de no tener enamoramiento, de no dejarme engañar por mi carne, Dalila, de no apagar el Espíritu Santo para no tener consecuencias funestas en mi vida. Muchos cristianos empiezan bien y terminan mal, en este caso, en el área sexual. Y vamos a mirar la oración poderosa que hizo Sansón en este versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová. Aquí en esta primera parte dice, clamó. La palabra clamar es como gritar, Señor, ayúdame. Clamar, no es decir, ay Señor, ayúdame. No, es algo desgarrador que sale desde lo profundo del corazón, porque ya lo hace con dolor. Clamó. Y luego dice, y dijo, Señor Jehová. ¿A quién se dirigió? Al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, a El Shaddai. A él se dirigió. ¿Quién? Sansón. Acuérdate ahora de mí. Acuérdate ahora de mí. Dios se olvida de ti y de mí. No. La mujer cuando está embarazada y da a luz, a pesar del mucho dolor, ella se olvida de su dolor cuando ve a su criatura. Así, entonces Dios se olvidará de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Pero él le dijo, acuérdate ahora de mí. Como quien dice, Señor, ten misericordia de mí, te fallé, mi carne me venció. Y luego dice, y fortaléceme. Como quien dice una vez más, Señor, la carne me venció y perdí y en este momento estoy perdiendo la batalla en mi área sexual. Una vez más, te pido perdón y toma el control de mi vida, porque mi yo, porque mi ego se ha entronizado de tal manera en mi corazón que me está gobernando y mi carne está tomando decisiones por mí. Ven nuevamente, Espíritu Santo, y toma el control de mi vida. Es volver a decirle al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque estoy controlando mi propia vida. Ven y lléname, y lléname nuevamente de tu Espíritu Santo y toma el control. Siéntate nuevamente en el control de mi vida y destrona mi yo. Y luego dice, te ruego. Miren la oración, primero fue clamor y luego ¿qué hace? Hace un ruego, o sea, hace la petición al Todopoderoso. Solamente esta vez, oh Dios, se está dirigiendo al Dios de la creación. Tú me creaste en el vientre de mi madre, me llamaste, me diste una misión y la cumplí. Y le dice, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y Dios le cumplió esa petición. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y este es el momento donde si tu carne te ha seducido, si tu carne está gobernando tu vida por medio del área sexual, es decirle, Señor, acuérdate de mí. Clamarle a Dios primero. Segundo, ten misericordia de mí. Tercero, lléname nuevamente de tu Espíritu Santo. Otro punto, te ruego, la súplica o la petición. Y Señor, yo necesito que me liberes de estas ataduras, de esta esclavitud en la cual estoy. Gracias porque has seguido
actuando en mi vida a pesar de que tú me amas. He escuchado de que necesito vivir en santidad, pero quizás como Sansón, mi carne me ha gobernado, Señor. Y dice el versículo 29, asió luego Sansón las dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Empezó a actuar el poder del Espíritu Santo. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. La petición tuya y mía es que la carne muera y el espíritu vuelva a crecer en ti. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató al morir en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Espíritu Santo vuelve a tomar el control de todos nosotros para que toda nuestra carne sea vencida, que nos ha gobernado en algunos y han destruido sus familias, su salud y su relación con Dios. Y dice el versículo 31 para terminar, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Qué necesitamos reflexionar? ¿Qué necesitamos hacer cada uno de nosotros en una autoevaluación? Empezar bien y terminar bien. Que no terminemos como Sansón. Y Dios nos está dando la oportunidad de decirle, toma nuevamente el control de mi vida, el control de mi carne. Le cedo el paso a mi yo porque me he estado gobernando. Y estoy apartado de ti, Señor. Pero ¿cómo no darte gracias? Porque tu gracia sigue obrando en mi vida, produciéndome el deseo del arrepentimiento como lo hiciste con Sansón. Y hoy te oro como el Señor, te clamo y te ruego. Si tú le clamas, si tú le ruegas y le pides que te llene de tu Espíritu Santo, Él obra en tu vida. Esa es la labor del Espíritu Santo, convencerte de pecado y para que tú te vuelvas a Él de todo corazón. Padre Celestial, en la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, hoy te entrego mi vida y de todos los que están en este momento por medio de las pantallas. Y tú conoces la vida secreta, tú conoces cuántos están luchando en su carne, especialmente en el área sexual, y les está gobernando. Y de pronto hay una culpa, hay un miedo, hay una vergüenza, porque vienen las consecuencias. Pero Señor, tú eres Padre de misericordia. Y hoy, Señor, como Sansón, te estamos clamando y te estamos rogando para que tú nos perdones, Señor, para que sea vencida nuestra carne. Y como dice la Escritura, seamos vencidos de lo bueno, Señor. Que lo malo sea vencido por lo bueno, Señor. Hoy, como dice la Escritura, se llenos del Espíritu Santo. Primeramente nos ponemos en paz contigo, Señor. Si nuestros pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, tú los emblanquecerás como la blanca lana. Y te pedimos nuevamente que nos otorgues el perdón si esta área está siendo gobernada por pensamientos de lujuria y lascivia, donde hemos quizás cedido al deseo, a esta tentación que nos seduce la carne. Pero gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nuevamente nos reavivas, nos levantas, nos vivificas y nos resucitas en ti. Porque
Tú, Jesús de Nazaret, fuiste quien venciste en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Hoy te oramos para que sanes nuestra vida, Padre Celestial. Sana nuestra vida en nuestra área sexual. Hoy te oro por aquellos que están atados. Hoy te oro por aquellos que han perdido la visión celestial. Hoy te oro para que tú los liberes, para que tú rompas toda ligadura de muerte en la autoridad del nombre de Jesús y los saques de la cárcel, de las prisiones de oscuridad que los están llevando a la derrota y se han convertido en un juguete y no han sido de testimonio para muchos, Señor. Gracias, Señor, porque es entender cómo en Sansón tú no lo juzgaste, tú no lo señalaste, él vivió las consecuencias, pero tu Espíritu Santo siempre estuvo con él. El Espíritu Santo siempre ha estado contigo para redarguirte, para exhortarte y para convencerte de pecado. Porque si el enemigo ha venido como río, como es el mundo, engañándote y seduciéndote, el Espíritu Santo viene como bandera a favor de ti porque te ama. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú envías tu palabra, pero para librarnos de toda ruina, y en este caso la ruina es nuestra carne. Gracias, oh Dios de los cielos, porque tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer. Te oramos en la autoridad del nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el control? Que la palabra de Dios sea vivificada ¿en dónde? En nuestro corazón. Esa es una oración. Vivifica tu palabra en mi interior. Ella, su palabra, su Espíritu Santo es la que me ayuda a vencer. Ese es el control. Esa es la voluntad firme en quién, en cada uno de nosotros. Este es un tema, el área sexual, donde muchas veces hablamos de santidad. Adulteró, fornicó, que ese no es el hombre para usted, esa no es la mujer. Pero es que la carne es tan fuerte que nos controla. Pero ¿quién nos controla? El poder del Espíritu Santo. Esto para más adelante es mirar cómo vencer los pensamientos, cómo vencer la locura y la laxivia que muchas veces nos gobiernan. Hablamos de muchos temas, predicamos de muchos temas, pero este es un tema tabú, donde prácticamente no se toca y muchos cristianos están perdiendo esta batalla. Pero de eso no se trata, es que el poder del Espíritu Santo nos ayude a vencer. Algo que yo he aprendido en mi vida espiritual y en mi vida cristiana es, en el caso, escúchenme bien, de solteros, viudos y separados y personas que viven solos, es pedirle al Espíritu Santo, adormece mi área espiritual. Porque si yo le doy rienda suelta, con mis sentidos despierto el área sexual. Pero ¿cuál es la oración? Señor, adormece mi área sexual. Y el área sexual, si está dormida, está controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede en la de los que son pareja, de los cónyuges? Ahí es cómo está tu mirada, de quién te estás enamorando y cómo está tu lecho nupcial. Ahí es donde hay que controlar, es la lujuria y la laxivia. Y así es como el Espíritu Santo nos ayuda a vencer y realmente a vivir en santidad. Porque una cosa es decir, vivamos en santidad, pero ¿cómo la vivimos? Entonces después podemos hablar cómo vencer esos pensamientos. Inicialmente es decirle, Señor, pon a dormir mi área sexual. Y en los casados, Señor, ayúdame a tener control de mis ojos y a no enamorarme de la persona que puede destruir mi matrimonio. Entonces, Dios les bendiga. Este es un abrebocas, pero a mí lo que más me impacta de todo esto, Dios llamó a Sansón, le dio una misión,
el propósito y el Espíritu Santo nunca lo abandonó. Que hubo consecuencias, sí, pero al final él se arrepintió. Dios les bendiga. Y qué rico que muchos de pronto que han vencido esta área, que nos compartan, porque todos necesitamos como cuerpo edificarnos. Dios les bendiga. Raúl y Paula. Así es, Rosy, muchas gracias por esa palabra tan especial que nos has compartido el día de hoy, la mañana de hoy. Ahora sí que nuestra tarea personal, evaluarnos cada uno, mirar con qué estamos luchando, pero sobre todo recordar lo que dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces no importa qué tanto te hayas dejado seducir por la carne, no importa qué tan acabado puedas estar o acabada por la carne, porque el Señor va a cumplir ese propósito. Es hora de volver, clamar, pedir perdón y creer que el Señor lo va a hacer. Y entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es. Ahora entonces a ser oidores y hacedores de la palabra del Señor, que lo que Dios ha plasmado y plantado en tu corazón, tú te dispongas, permitas que dé mucho fruto. Recuerda, es la hora de clamarle al Señor para que te ayude. Es la hora de clamarle a Dios para que muestre su gracia y su misericordia sobre tu vida. Te deseamos un feliz fin de semana. La gracia del Señor esté contigo durante este resto de domingo e iniciemos una semana cargada de las bendiciones del Señor. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga a todos.